En esta mañana tengo el privilegio de estar delante de ustedes con temor y temblor del Señor para exponer su palabra. Les voy a pedir por favor que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, del verso 18 al 20. ¿Lo tenemos? Esperemos un ratito. Amén. La palabra del Señor dice así: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, en esta mañana que nos encontramos tu pueblo delante de ti, que hemos venido a adorarte y a exaltar tu nombre, Señor, queremos pedirte que tú puedas usar tu palabra, Señor, para el crecimiento de tu iglesia y para la glorificación de tu nombre, Señor. Te pedimos que hoy nuestras mentes puedan estar totalmente atentas a tu palabra, Señor, y que podamos salir con un corazón nuevo, un corazón y un entendimiento fresco, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado, Señor, a cumplir tu voluntad siempre con el mejor de nuestros corazones, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y que tu presencia esté junto a nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En 1921, David y Svea Flood, una pareja de misioneros suecos, viajaron con su pequeño hijo al Congo belga, África, para compartir su fe cristiana. Ellos sintieron que Dios los había guiado a un pueblo remoto llamado Ndolera, pero el jefe del pueblo no los dejó entrar ahí porque temía ofender a sus dioses. Entonces ellos decidieron alejarse un poco y construyeron sus casas de barro en una colina cercana. Su misión parecía no dar fruto, solo tenían contacto con un pequeño niño que semana a semana iba a vender a ellos pollo y huevos. Svea, una mujer pequeña pero valiente, decidió hablar a ese niño sobre Dios y lo logró. Se acercó y fue el único convertido en ese pueblo. Después de un tiempo, todos empezaron a enfermarse de malaria, los habitantes del pueblo como la familia de estos misioneros. Svea al mismo tiempo quedó embarazada y con la ayuda de una partera del pueblo dio a luz una niña llamada Aina. Sin embargo, Svea estaba muy debilitada por la malaria y a los 17 días después del parto murió. David, el esposo, devastado, cavó una tumba para su esposa, entregó a su bebé Aina en adopción y volvió a Suecia, lleno de amargura, diciendo: Dios arruinó mi vida. Poco después, los padres adoptivos de Naida también murieron. La pequeña Aina fue adoptada nuevamente por unos misioneros estadounidenses. La llevaron a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Allí creció en Dakota del Sur, estudió en un colegio bíblico de Minneapolis y se casó con un hombre piadoso. Un día Aina encontró una revista sueca en su buzón. No sabía quién se la había enviado, ni entendía el idioma, pero una foto llamó su atención. Era la tumba de su madre, Svea. Llevó la revista a su profesor de la universidad, quien la tradujo para que ella pudiera entender. Hablaba de los misioneros que fueron a Ndolera, la muerte de Svea, el nacimiento de una bebé blanca y el niño africano que ella había llevado a Cristo. Pero el artículo decía algo más. Ese único niño creció, convenció al jefe del pueblo para construir una escuela y fue guiando a Cristo a todos los alumnos que iban a esa escuela, posteriormente a sus padres y finalmente al jefe del pueblo. En ese momento ya había 600 creyentes en la comunidad. A sus 25 años de casados,
Aina y su esposo viajaron. 18 nosotros podemos ver nuestro fundamento. El verso 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora pongámonos en contexto, mis hermanos. Estamos al final del Evangelio de Mateo. Mateo tiene la intención de demostrar a los creyentes y en su Evangelio, tiene la intención de demostrar que Cristo es a quien se referían todas las promesas del Antiguo Testamento. Él está interesado en mostrar que Cristo es el Mesías. Él está interesado en demostrar que Él es a quien esperaban. Y en ese contexto, acordémonos que estamos al final. Es decir, Dios encarnado ha venido a la tierra, vivió una vida perfecta entre nosotros, sin pecado, fue clavado en una cruz por nuestros pecados, venció la muerte y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo satisfizo la ira de Dios e hizo justicia para pagar nuestra condenación. Todo ese peso teológico de un evangelio se encuentra sosteniendo esta autoridad que es entregada a Cristo. Una vez más, recordemos que estamos al final del evangelio. Entonces, al ver toda la vida de Cristo y su obra, al finalizar, Cristo dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que tenemos una base sólida, que es Cristo mismo, que es su vida, que es su muerte, que es su resurrección. En esa base sólida estamos pisando, en ese peso doctrinal, mis hermanos, en el que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Es ahí donde estamos pisando, ese es el fundamento, es ese el Cristo mismo, el que ha recibido toda autoridad. ¿Para qué? Para darnos un mandato. Entonces, mis amados hermanos, ahora entendemos que todo ese peso doctrinal, Cristo lo formuló, y después de eso nos entrega un mandato. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Sí? Entonces, después de mencionar estas palabras, nosotros entendemos que con ese peso doctrinal, Cristo recibió la autoridad sobre su creación. Y es así que ahora Él tiene toda potestad para hacer lo que a Él le plazca con su creación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Hemos establecido el fundamento. Cristo es el fundamento mismo y ha recibido toda autoridad para hacer lo que a Él le plazca con su creación. Entonces, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene toda la autoridad sobre toda su creación, Él nos está mandando a predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí claros, mis hermanos? Ahora, quisiera que me puedan acompañar en sus Biblias a 1 Corintios, el capítulo 1, verso 18. Recuerde que estamos estableciendo un fundamento. Estamos estableciendo la base sobre el cual Cristo va a darnos una ordenanza. 1 Corintios 1:18 les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios. Mis hermanos, el Rey de Reyes nos manda a predicar un mensaje que para los que van camino a la perdición, como dice esta versión, es una ridiculez. Es una locura, dice otras versiones. Que si no tendríamos a Cristo mismo como nuestro fundamento y como nuestro Redentor, esto sería realmente una locura, ¿no? Sería una completa insensatez que nosotros vayamos a los perdidos y les digamos que se tienen que arrepentir de sus pecados y que tienen que creer en Cristo si no tenemos un fundamento. Sería un atrevimiento ir a una persona y decirle algo tan personal, tan directo. Pero tenemos un fundamento, tenemos una autoridad. Quisiera que escuchen estas palabras que dice el pastor John Piper respecto al fundamento. Sin esta declaración de autoridad de Jesús, nunca podríamos aventurarnos confiadamente a ser discípulos. ¿Sobre qué base podemos tener el derecho de decirle a alguien
que debe cambiar su forma de pensar y que debe cambiar su forma de actuar y convertirse en un discípulo de Jesucristo. Solo una cosa podría justificar un proselitismo tan extravagante: que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, en las fuerzas naturales y sobrenaturales, para que cada ser humano y cada ser angelical le rindan cuentas. Mis amados hermanos, sin este fundamento, la gran comisión sería una locura, sería un atrevimiento. Y saben que sin este fundamento, hace años se hubiese parado la gran comisión, se hubiese detenido, capaz hubiese sido como una moda pasajera. Pero tenemos un fundamento, mis hermanos, tenemos un fundamento que es Cristo mismo. Y es ahí que Él nos manda a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y esto no es en nuestra fuerza, es Él mismo, es el poder mismo de Dios, haciéndolo, mandándonos, fundamentándonos. Tenemos claro, mis hermanos, el fundamento. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos hasta aquí bien? Entonces, continuemos. Veamos ahora nuestra actitud. En el verso 19, la parte A de nuestro texto base, dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Mis hermanos, Cristo es el mejor ejemplo de ir a los perdidos. Recordemos que Él habitaba junto al Padre y el Espíritu Santo en una perfecta comunión. No le hacía falta nada, era todo perfecto, pero Él, como dice Filipenses 2, 6 y 7, dice que Él se despojó para venir a nosotros. Él se despojó de sí mismo para venir a nosotros. Él fue nuestro gran ejemplo. Él vino a nosotros pecadores. Recordemos que Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores, como tú y como yo. Él vino por nosotros. Él se despojó. Él se acercó a nosotros, pecadores. Entonces, ahora tenemos, mis hermanos, el ejemplo de Cristo despojándose, y también tenemos la autoridad suprema de Él. Es ahí donde estas dos grandes bases se juntan para que nosotros podamos meditar de acuerdo qué hacemos con nuestra actitud frente a estos dos grandes pilares. Mis hermanos, nuestra actitud, en primer lugar, debe ser de disposición. Si el día de mañana, por la providencia del Señor, levanta una familia dentro de nuestra iglesia y decide plantar una iglesia en otro lugar, ¿tú estarías dispuesto a ir? ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Te pesaría más? No, es que en Tulcán tengo mi familia, toda mi familia ha venido creciendo en Tulcán. ¿Pesaría más mi negocio tal vez? Tengo un negocio ya formado, tengo una estructura, mis hijos están aquí, mi ciudad es fría pero linda. ¿Pesaría más eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaríamos dispuestos a ir? Diríamos: Señor, yo voy, cuenta conmigo. ¿O nos pesaría nuestro contexto? Escucha lo que dice Proverbios 19:21. Dice: puedes hacer los planes que tú quieras, pero los propósitos del Señor prevalecerán. Podemos hacer nuestros planes como nosotros queramos. El castillo de nuestros sueños lo podemos cumplir, pero el propósito de Dios prevalecerá. Es ahí que nuestro corazón debe tener una disposición, una disponibilidad. Después de todo, mis hermanos, ¿qué podemos hacer frente a los designios de Dios? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Frente a un Dios poderoso como el que tenemos. Pero también nuestra actitud debe ser de adoración. Mira lo que dice el Salmo 96, del verso 7 al 10. Dice: oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Den al Señor la gloria que merece. Lleven sus ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Digan todas las naciones: el Señor reina. Digan todas las naciones: el Señor reina. Mis hermanos, el mandato de la Gran Comisión también tiene que ver con alegrarnos en el Señor.
también tiene que ver con eso. También tiene que ver que todas las naciones se junten y adoremos al Señor, como hoy cantábamos. Que este pueblo que aquí está reunido alabe al Señor. Pero también tiene que ver con que los de afuera vengan y alaben al Señor junto a nosotros. Se alegren con nosotros de alabar al Señor. ¿Y por qué nos alegramos tanto? ¿Por qué cantamos y alabamos tanto? ¿Por qué es eso? Te hago una pregunta. ¿Acaso cuando tus pecados fueron perdonados no te alegraste? ¿Sentiste alegría de que, como dice el Progreso del Peregrino, esa carga pesada se cayó y saltaba? ¿No te alegraste cuando tus pecados fueron perdonados? ¿No te alegraste cuando fuiste rescatado de la condenación que merecías? ¿No te alegraste de eso? ¿No te alegraste de la imputación de justicia que Cristo te dio? ¿No te alegraste que la justicia de Cristo ahora está en ti? Que Dios Padre no te ve más como un pecador, sino te ve justificado, te ve limpio, te ve santo. ¿No te alegraste por eso? ¿No nos alegramos por ser adoptados en la familia de Dios? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría ser adoptados en su familia! ¿No nos alegramos por la esperanza que tenemos de que un día vamos a estar con el Dios Trino por la eternidad? ¿No es eso de alegrarnos? Alégrense, naciones, vengan, júntense a nosotros, porque hay mucho de qué alegrarnos, hay mucho de qué cantar al Señor. Nuestra actitud debe ser de adoración, porque la gente tiene y necesita venir a alabar al Señor. Y yo te quiero decir algo, mi hermano. Si hoy todavía tú no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu confianza en Dios, puede ser hoy el día en que te unas al pueblo de Dios a adorarlo. Puede ser el día en que hoy te arrepientas. Esta semana estábamos con nuestro pastor en un discipulado, con unos amigos, y estábamos hablando de que Cristo fue hecho maldición por nuestra maldición, por nuestro pecado, y que nosotros nos encontrábamos en un estado de maldición. Y uno de ellos decía, pero esa palabra es demasiado fuerte. ¿Cómo es que yo estoy hecho maldición? Si uno se pone a pensar es lo contrario, lo opuesto a bendición. Y esa es nuestra condición de pecadores, en maldición. Y uno de ellos decía, pero si esa es nuestra realidad, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo salgo de ese estado? Y la respuesta es solamente poniendo nuestra fe en Cristo. Así que mi hermano, hoy nuevamente te invitamos a que pongas tu fe en Cristo y que te unas al gran pueblo de Dios a adorarlo. Pero también nosotros, hermanos, necesitamos una actitud de sumisión y obediencia. No esperemos, mis hermanos, que ahora se apaguen las luces como se apagaron hace rato y que de pronto una luz caiga sobre ti y te diga, tú tienes que ir a tu fiño, a evangelizar tu fiño. No esperemos eso. O como dice el pastor John MacArthur, dice, no esperes que vas caminando por la calle, te tropiezas y tu nariz está frente a un mapa de Latinoamérica. No esperemos eso, mis hermanos. No esperemos tener una señal sobrenatural. Esto es un mandato. Vayan. Es una ordenanza. Vayan, hagan discípulos. Y es por eso que nosotros necesitamos tener una actitud de obediencia. Es simplemente obedecer a nuestro Señor. No es nada sobrenatural, es un mandato. Obedecer a nuestro Señor. Vayan. Y una de las últimas actitudes que nosotros necesitamos en nuestro corazón es amor. Como creyentes estamos llamados a amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Y todos entendemos lo importante que es el Evangelio para nuestras vidas. El predicar el Evangelio, es una muestra grande de amor. Pero, mis hermanos, quisiera que nos detengamos y que pensemos en esto. ¿Qué implica para ti? ¿Qué implicó para ti? ¿Y qué implica para los demás el que hayas creído en el Señor Jesucristo? ¿Qué implica que hayas escuchado el Evangelio y te hayas arrepentido? ¿Qué implica en tu vida? ¿Y qué implica en la vida de los demás? Pensemos un ratito en eso. En primer lugar, cambio de afectos. Ya no quiero lo que antes quería. Ahora quiero agradar a Dios.
ahora quiero obedecer a Dios. También pureza, como decíamos. La justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros. Pureza. También el pasar de ser transgresores a ser justificados. Eso también implica que el Evangelio haya llegado a nosotros. Pero también, y un poco más terrenal, por decirlo así, o que palpamos un poco más, es la libertad de la esclavitud del pecado. Ya no estoy esclavizado a hacer lo que el pecado me ordene, ya no. No estoy esclavizado en eso. Y eso se traduce en familias restauradas, muchas veces, en hogares funcionales, en hogares que están trabajando de acuerdo al diseño de Dios. Todo eso implica que nosotros creamos en el Evangelio. Hogares sólidos, fundamentados en una base sólida. Gozo, paz, alegría. Los dones del Espíritu implica que nosotros hayamos creído el Evangelio. Libertad de muchas adicciones incluso, ¿no? Hoy, al hacer este mensaje, recordaba hace 10 años, me parece, que tuvimos junto a mi esposa el privilegio de conocer a un pastor, a Beto Sánchez. Ahí éramos amiguitos, ¿no? Y todavía estábamos en esa fase de conocernos y de que ella me distraía y no podía poner atención a la prédica, ¿no? Pero estábamos ahí juntos y llegó un pastor que tenía unas rastas largas y que se las ponía aquí como, no sé cómo decirlo, como un cono, como un sombrero grande de rastas. Y con barbas y unas gafas súper cool. Y decíamos nosotros, pero este pastor, ¿qué tiene que decirnos? Estábamos en un congreso de jóvenes. Decíamos, pero ¿qué tiene que decir este hombre? ¿No? Porque llamaba tanto la atención su apariencia. Y este pastor resulta que hace años atrás, él vivía en las calles, era un adicto. Era un adicto en Buenos Aires y vivía en las calles. Tocaba la guitarra para ganar unas monedas y dormía en casas abandonadas. Y cuando estaba despierto, pues seguía tocando y su vida se iba en eso, en la adicción. Y tenía, bueno, él cuenta en su testimonio, dice que tenía un grupo de punk que era anarquista, y que él lo que quería era una revolución social, pero estaba inmiscuido en ese mundo. Y dentro de uno de sus amigos resultó yéndose a Brasil, y en Brasil su amigo conoce el Evangelio y es rescatado y es transformado. Pero este amigo no se olvidó de Beto, regresa él a Buenos Aires y lo lleva. Entonces Beto va feliz, pues dijo, vamos a la fiesta en Brasil, vamos a la rumba allá, a ver qué hay por allá, y fue contento. Y no se esperó llegar a un hogar totalmente cambiado de su amigo. No se esperó llegar a una iglesia bautista, en la que estaban todos muy ordenados, muy guapos, y él pues con su pinta, ¿no? con sus fachas, diríamos, ¿no? Que totalmente contrastaba, ¿no? Dentro de esa iglesia. Pero el punto es que él fue recibido con amor. A pesar de su apariencia, lo invitaron a pasar a la iglesia y lo recibieron con amor. Y eso impactó el corazón de él. Impactó que tal vez él era uno de los no visibles dentro de la sociedad. Una persona de la que la veías en la calle y evitas verla, ¿no? Como que te vas por un ladito o me hago el loco. Él era uno de esos. Pero cuando llegó a esta iglesia lo recibieron con los brazos abiertos. Lo recibieron con amor. Su amigo en Brasil lo recibió con amor. Fue a buscarlo. Él mostró su amor. Y es ahí en Brasil que este futuro pastor conoce al Señor, se arrepiente de sus pecados y hasta encuentra a su esposa. Se casa, tiene 3 hijos. Y cuando nosotros lo conocimos, él tenía un ministerio que se llamaba Olla, Pelota y Balón. Y lo que hacía era, iban a las villas. Las villas en Argentina son los barrios complicados, los barrios donde se junta la gente pobre y es muy peligroso. Y él iba ahí con una olla de cuáquer o de avena, con una pelota y con una guitarra. Entonces, ¿qué chico en Argentina no juega fútbol? ¿No? Entonces iba con la pelota, iba con su guitarra, cantaban algunas canciones que adoraran al Señor. Y cuando compartían su avena, él les predicaba. ¿Pero por qué era? Porque él salió de ahí.
Él salió, él entendía. Él sabía lo que esa gente pasaba y tenía amor a ellos, tenía un interés genuino por esas almas. Entonces, nuestra actitud debe ser también, al evangelizar, una actitud de amor, mis hermanos. Recuerden, como les decía, ¿qué implica que una persona conozca el evangelio? Eso nos debe llevar a tener amor y compasión por los que todavía no conocen del evangelio. Mis hermanos, no podemos convertirnos en tiranos o robots y andar diciendo por el mundo, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, pecador, te vas a ir al infierno. Mis hermanos, Dios no fue así conmigo, no sé con usted. Pero cuando yo entendí el evangelio, Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Y no digo que me pasó, no digo que todo fue lindo, no. Estuve en callejones sin salida, estuve en dificultades, pero Dios fue paciente conmigo. ¿Qué tal fue con usted? ¿Lo trató severamente? ¿Le mandó un montón de rayos hasta que usted se arrodille? No. Dios tuvo mucha compasión con nosotros, mucha paciencia, años de paciencia. Es por eso que también nosotros debemos ser pacientes, amorosos, con los que todavía no han escuchado o no han entendido el evangelio. Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos puesto un fundamento, luego vamos a ver cómo llevarlo a la práctica. Pero quisiera que recapitulemos un poquito y que nos acordemos que no es necesario que nosotros tengamos una iluminación extraordinaria para ir al Medio Oriente a evangelizar, sino que más bien necesitamos ver nuestro corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás disponible? ¿Tienes amor por los perdidos? ¿Quieres obedecer al Señor? ¿Eres sumiso con Él? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo ha estado nuestro corazón, mis hermanos? Ahora, mis hermanos, para continuar, ya tenemos un fundamento y tenemos un mandato claro. Estamos hasta aquí, ¿no es cierto? Un fundamento y un mandato claro. Pero en tercer lugar, veamos nuestro sustento. El verso 20, en la parte final, dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mis hermanos, Dios también nos sustenta con su poder. No es en nuestra fuerza que nos manda hacer esto. No, es en el poder de Él. Es con su mano, es con su sustento, es con su cuidado que Él nos manda hacer esto. No nos deja a la deriva. No nos deja, bueno, ya te di el mandato y ahí verás. No. Él ha prometido estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Cada día hasta el fin del mundo. No podemos hacer nada en nuestra propia fuerza. ¿Por qué? Porque somos hombres caídos, somos hombres que todavía pecamos, somos débiles. Mis hermanos, somos rápidos para olvidar las maravillas de Dios. Si ayer Dios hizo cosas extraordinarias con nosotros, mañana ya nos olvidamos. Es por eso que no lo podemos hacer solos. Seguimos todavía con este cuerpo, con esta carne. Necesitamos el poder de Dios. Y es en ese poder que nosotros podemos cumplir la gran comisión. Dios no nos deja solos. Él nos sostiene. Él nos ayuda con su poder. Él nos da la mano para que caminemos, para que seamos guiados, para que seamos valientes. No estamos en un contexto de persecución. No sé si seguirá así hasta mucho tiempo más, pero vamos a necesitar ser valientes. Vamos a necesitar el poder de Dios para predicar el evangelio. Entonces, ahora mis hermanos, hemos puesto un fundamento, un mandato claro y un sustento. Con estos tres elementos, si Dios nos da un fundamento que es el mismo, que es su vida misma, que es el mismo Cristo, nos da un mandato claro, vayan, el cual necesitamos una actitud de disposición, adoración, obediencia y amor. Pero también nos dice, tranquilo, yo estoy contigo. Con esas tres pilares, ahora podemos entender la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Qué les motivó a esos misioneros a dejar todo? ¿Por qué dejaron todo atrás para ir a un lugar lejano, a buscar vida, a buscar una estabilidad?
Ahora podemos entender. Ellos entendieron que Cristo es nuestro fundamento, que tenemos un mandato que obedecer y que Él ha prometido sustentarnos. Amén. Ahora los entendemos, mis amados hermanos. El hermano de mi esposa, mi cuñado, él decidió dejar Austria y bueno, vivía en Suiza todavía, un país mucho más cómodo, ¿no? Un país primermundista, un país rico, y decidieron con su esposa irse a Arabia Saudita. Pues Arabia Saudita no es que sea tan pobre, ¿no? Pero el contexto en el que ellos están es muy complicado, es muy difícil. No hay cristianos al lado, no hay iglesias, no hay nada. Ellos decidieron ir allá y dejar toda su comodidad por ir a un pueblo donde no hay nada del Señor. Ellos entendieron estos tres pilares. Ellos entendieron estas tres columnas en las que uno puede decir, bueno, voy, Señor, si tú vas conmigo, ¿qué más quiero? ¿No? Si me has dado un mandato y me estás ayudando a obedecerlo con tu poder, pues Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Pero mis hermanos, ahora hemos entendido la parte teórica del corazón y el entendimiento de un misionero. Pero creo que es necesario que veamos ahora qué Dios quiere con la Iglesia Bíblica Remanente. ¿Cómo aterrizamos todos estos tres pilares en esta iglesia, en Tulcán, en nuestro contexto, con nuestra cultura, en el año 2025? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo hacemos la gran comisión aquí? Y quisiera que vayamos viendo desde lo más cercano a todas las naciones. Bien, en primer lugar, mis hermanos, nosotros necesitamos mucha oración. Recuerde que no es en nuestro poder, no es en nuestro poder que vamos a evangelizar, no es en nuestro poder que vamos a los perdidos. Necesitamos mucha oración. Ahora te pregunto, ¿quiénes son las personas más naturales para modelar y enseñar el evangelio a nuestros hijos? ¿Quiénes son las personas más naturales? ¿Qué opinan ustedes? Sus padres, correcto. Sus padres. Sus padres son las personas más naturales que deben moldear el evangelio a sus hijos. Entonces, Iglesia Bíblica Remanente, seamos consistentes, seamos intencionales en nuestros cultos familiares, en enseñar a nuestros hijos mientras estemos en el camino y mientras comamos y mientras estemos jugando. Aprovechemos cada oportunidad de enseñar el evangelio a nuestros hijos, de mostrar su pecado, ¿no? Porque desde chiquitos sabemos que muestran ya su pecado. Entonces seamos intencionales. Hagamos la gran comisión en nuestros pequeños. Expandiéndonos un poquito más en nuestro entorno, mis hermanos, ¿quiénes son los cristianos más naturales para mostrar el evangelio a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis vecinos, a mi familia extendida? Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero en mi familia extendida no hay más cristianos que nosotros, que los que estamos aquí, mi hermano, mi esposa y yo. ¿Quiénes son las personas más naturales? Nosotros. Nosotros somos los más cercanos a ellos. Entonces, a nuestros amigos igual, ¿no? Todos tenemos en nuestro entorno amigos. Entonces, seamos intencionales. ¿Intencionales en qué? Yo creo que el ejemplo de Cristo es muy claro en que debemos ser genuinamente intencionales en preocuparnos por ellos. Lo que decíamos hace rato, no somos robots que vamos a decir a todo el mundo, arrepiéntete y ven a Cristo. No sería tan fácil poner cientos de pancartas y el que creyó, creyó. Y el que no, pues qué pena, ¿no? No, seamos genuinamente intencionales. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu amigo? ¿Cómo está tu primo? ¿Cómo está tu vecino? ¿Cómo está tu jefe? ¿Cómo está tu compañero de trabajo? ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué piensas tú si esa persona oyera el evangelio? ¿Cómo cambiaría su vida? Esa debe ser una intención genuina. Buscar tener conversaciones profundas en las que yo puedo conocer su corazón para ver cómo está él. Mis hermanos, yo sé que esa es una labor grande. Yo sé que no es de la noche a la mañana que se hacen
se abre su corazón o que podemos predicar el Evangelio. Pero junto con nuestra intencionalidad debe estar la oración. Pedirle a Dios que me dé un momento preciso en el que pueda predicar el Evangelio y que el Evangelio haga su obra en esa persona. Entonces, busquemos tener intencionalmente conversaciones profundas. Busquemos amarlos genuinamente. Busquemos amarlos genuinamente. Y que la soberanía de Dios nos permita tener la oportunidad de hablar el Evangelio. Amén. Ahora, mis hermanos, expandámonos un poquito más. Hablemos como iglesia ahora. ¿Cuál es la iglesia que naturalmente debería llevar a proclamar el Evangelio a pueblos, por ejemplo, como Chapuel, o Tufiño, o las comunidades Aguá de nuestra provincia? No sé si ha visto el mapa, ¿no? Hoy, esta semana conversábamos con Cris. Ella está haciendo un proyecto de nutrición, pero ella me decía, la provincia es larga, ¿no? Y solo en un pedacito está Tulcán, San Gabriel, Julio Andrade, La Paz y el Juncal, una línea. Y el resto para acá es tremendo el Carchi, ¿no? Y ahí hay comunidades Aguá. Ahí hay gente que posiblemente no ha escuchado el Evangelio. ¿Qué iglesia es la naturalmente más cercana a evangelizar a ellos? ¿La de Guayaquil? ¿La de Quito? ¿La de Patricia Pilar? No, somos nosotros. Nosotros estamos aquí, cerquita. De Chapuel, 5 minutos. Y a veces hemos compartido con varios hermanos los domingos y hemos pasado a Tufiño, ¿no? Y pasamos por Chapuel y es curioso y triste que en un domingo, el día del Señor, está la gente tomando ahí. ¿Se han dado cuenta? Es una realidad de nuestros pueblos. Está la gente botada en la calle. En Tufiño igual. Ha llegado el catolicismo romano, es evidente, hay un lindo templo. Pero 100 metros más allá hay una cancha de vóley y están todos tomando en el día del Señor. La pregunta es, ¿ha llegado el Evangelio ahí? Pues evidencias no hay muchas. No sé, y mi corazón espera que sí, haya ahí un pueblo del Señor. Pero aparentemente todavía no ha llegado el Evangelio ahí. No se ve esos frutos. También veíamos, ¿no?, que estábamos en la casa de nuestro hermano Francesco y pasaba por ahí una procesión en la que iba una estatua adelante y una fila de carros. Y ya en los últimos carros ya había música de despecho y estaban tomando. Qué locura, ¿no? Siguen creyendo que la estatua es Dios. Si ellos piensan eso, pues evidentemente no ha llegado el Evangelio. Evidentemente no se han arrepentido de sus pecados. Evidentemente no han puesto su esperanza en Cristo, porque siguen teniendo los mismos afectos que solo alimentan la carne. ¿No es cierto? Eso es triste, mis hermanos, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, nosotros, la iglesia bíblica remanente, es la iglesia más natural a ir a esos pueblos. Y debemos estar orando para que Dios levante hombres capacitados, dispuestos, con amor, obedientes, que vayan. ¿No es cierto? Que vayan allá. Que hagan la gran comisión en esos pueblos. Mis amados hermanos, si nos continuamos expandiendo, la gran comisión es a toda nación, ¿no es cierto? A toda nación. Y déjame darte unos datos para que podamos tener una idea de lo que quiere esta gran comisión decir. Mira, hay 16,000 grupos étnicos en el mundo. Es decir, 16,000 grupos que comparten un mismo idioma, una localidad, un terreno, tradiciones, ¿cierto? Una economía. 16,000 grupos en el mundo, de los cuales 6,000 se consideran no alcanzados. ¿Qué quiere decir no alcanzados? 6,000 grupos étnicos no tienen Biblia en su idioma, no hay cristianos cerca, no hay iglesias, es decir, que no tienen posibilidad de escuchar el Evangelio. No hay un programa de radio en el que puedan escuchar el Evangelio, no hay. 6,000 grupos, mis hermanos, 6,000 grupos no tienen posibilidad de escuchar el Evangelio por ningún medio. Eso es hartísimo, ¿no les parece?
Son 6,000 grupos alrededor del mundo. Déjame darte otra cifra. Uno de cada 10 misioneros que ha entendido estos pilares que hablamos hace un ratito, está yendo a esos pueblos no alcanzados. 1 de cada 10. Se reduce aún más. Son 6,000 grupos y de cada 10 misioneros, 1 va a esos 6,000 grupos. Hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo. Mira esto. China, que es uno de los países con mayor población y más grandes, se considera que el 80% de China está no alcanzada. Y de la India, el 90%. ¡Wow! ¿Se imaginan? El 90% de un país no tiene la posibilidad de escuchar el Evangelio por ningún medio. ¡Wow, mis hermanos! Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo para el pueblo de Dios. Si Dios nos ha dado un fundamento tan grande que es el mismo, nos ha dado un mandato claro, vayan, y nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿estarías dispuesto a ir, mi hermano? ¿Los hombres de esta iglesia estarían dispuestos a capacitarse e ir ahí? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos, mis hermanos? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro Tulcán querido que nos vio crecer y en el que queremos morir? Sí, por supuesto, pero ¿estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a ser intencional en capacitarte a ir? Las mujeres, las ayudas idóneas. ¿Cómo estamos motivando a nuestros esposos a que se preparen? A que podamos juntos entender el Evangelio, a que estemos preparados para que si tú, hombre o tú, mujer, tienes una posibilidad de predicar el Evangelio, seas claro, seas lleno de amor, estés dispuesto. ¿Cómo estamos trabajando en eso? Tenemos un desafío grande, tenemos mucho trabajo que hacer. Son 6,000 pueblos, mis hermanos, acuérdense. Pero ¿qué podemos hacer, Iglesia Bíblica Remanente, por estos 6,000 pueblos que posiblemente pues no vamos a poder hacer mucho hoy o a corto plazo, ¿no? En ir me refiero. Pero ¿qué podemos hacer? En primer lugar, orar. Ora por esas naciones. Pon en tu listita de oraciones, orar por los pueblos no alcanzados. Investiga un poquito en internet. ¿Sí? Encuentra un pueblito del cual orar. En segundo lugar, apoya misioneros. Apoya misioneros que conozcamos. Prepárate también, por supuesto, ¿no? Y en tercer lugar, ve. Eso podemos hacer, Iglesia Bíblica Remanente. Oremos, busquemos cómo apoyar a misioneros. Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Incluso en Cuba tenemos, ¿no? Mi pastor, gente que está ahí, trabajando en esos lugares difíciles. Seamos intencionales, amén. Seamos intencionales en buscarlos. Para ir concluyendo, mis hermanos, porque el tiempo se nos ha ido, quiero que todos me acompañen a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 y vamos a ver el final de esta gran comisión. ¿Qué nos espera de esta gran comisión? Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 10 dice: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, de toda tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Ese es el final de la gran comisión, mis hermanos. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda, incluyendo esos 6,000. Vamos a estar ahí, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, alabando y exaltando a Dios. Ese es el fin de la gran comisión. Mis hermanos, Dios nos ha dado un mandato que Él mismo va a sustentar para que Él se cumpla. Esto va a pasar. Vamos a estar gente de toda tribu, lengua y nación exaltando a Dios. Ese final es seguro. Estaremos todos ahí, alabando y exaltando por la eternidad a nuestro Dios. ¿Eso no es maravilloso?
Mis hermanos, hoy te quiero animar y quiero desafiarte también a que empieces a plantar semillas, a que empieces a plantar el Evangelio en los corazones de la gente, aunque no veamos resultados. A veces lo hacemos y nos desanimamos tan rápido. No, es que mi papá no se arrepiente, es que son de un corazón tan duro. Tú no sabes. Vea, la mujer del testimonio que les conté, al principio murió y no supo nada. Murió sin ver ni un resultado. Pero esa semilla llevó a 110,000 personas a creer en el Evangelio. Esa semilla, un niño pequeñito. ¿No vemos ahí el poder de Dios? Preservando a ese niño para que cuando crezca, Dios obre en ese muchacho. Mi hermano, hoy te quiero animar a que tú puedas seguir plantando las semillas. Con amor, con obediencia, con disposición. Sigue plantando ese Evangelio poderoso. Aunque no veamos resultados, continúa. Si tu esposo no está aquí, continúa plantando la semilla. Continúa haciéndolo, no te desanimes. Si tu vecino, tu jefe, tu hermano es difícil, es duro de corazón, tú tienes el deber de plantar la semilla. Tu deber no es cambiarlo, eso lo hace Dios. Pero tu deber es plantar la semilla. Continúa plantando, Iglesia Bíblica Remanente, la semilla en esta ciudad. Hace unas 2 semanas hubo un concierto y hubo cientos de personas ahí. Se vendió trago como nunca. Y estuvieron ahí cantando cualquier cosa. Seguramente algo que no agrada a Dios. Iglesia Bíblica Remanente, continúa plantando la semilla del Evangelio. No te desanimes. Continúa haciéndolo. Obedece al Señor y hazlo con amor. Hazlo con paciencia, como Él te trató a ti y a mí. Así que miremos a nuestro alrededor y en el contexto que estemos, en la situación que estemos, hagámoslo con el mismo amor que Dios nos llevó a sus pies. Perseveremos, mis hermanos. No sabemos si algún día nuestros hermanos llegarán a los pies de Cristo, eso lo sabe Dios. Pero si seguimos plantando, mis hermanos, sin duda, seguiremos exaltando el nombre del Señor. Seguiremos honrando a Dios al predicar el Evangelio. Seguiremos engrandeciendo su nombre. Y eso traerá bien a nuestra alma y a la de la que los escucha. Amén. Amén, mis hermanos. Oremos, por favor, pongámonos de pie. Amado Señor, gracias te queremos dar en esta mañana, porque hemos podido entender, Señor, un poquito más de la gran comisión que tú nos has mandado, Señor. Y también la realidad de un mundo sin Dios, Señor. De tantas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de gozarse en ti, de alabarte a ti, y de que muchos otros no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Pero Señor, en esta mañana queremos con un corazón obediente pedirte que nos acompañes como tú lo has prometido en este caminar. Y que tú puedas doblegar nuestro corazón. Que todas nuestras circunstancias que decimos, no, esto no puedo dejar, o esto es demasiado grande para dejarlo, o no puedo ir yo, o no soy llamado yo, que todas esas cosas se sigan derrumbando, Señor. Prepara a este pueblo, prepara a estos hombres, Señor. Capacítalos para que podamos seguir haciendo la labor encomendada, Señor. Que hoy nuestra vida, Señor, nuestro corazón salga renovado, por favor. Con un corazón dispuesto a engrandecer tu nombre, a llamar a las naciones, a que puedan exaltarte. Yo te pido, Señor, que las verdades de tu palabra se queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te pido que estas verdades puedan ser plantadas y que puedan dar fruto y gloria a ti, Señor. Yo te pido que podamos obedecerte genuinamente, que podamos amar a la gente genuinamente y que más almas, Señor, puedan venir a ti. Que
que tu reino sea establecido en esta ciudad, Señor. Que podamos ver más gente adorándote a ti que cantando cualquier cosa, Señor. Que podamos ver gente cambiando sus vidas, encaminando sus vidas a la obediencia, al honor que tú mereces, Señor. Y que Tulcán pueda ser un pueblo que honre y bendiga tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.